¿Qué tal, amigos y amigas de Estudiantes? Hoy les propongo que nos juntemos y charlemos un poco acerca de lo que fue aquella final entre Estudiantes y Barcelona en el Mundial de Clubes 2009, aprovechando, ¿no?, que estamos atravesando las primeras fechas de este Mundial de Clubes 2025, que nada tiene que ver con lo que fue aquel, que jugaban un puñado de equipos y se terminaban enfrentando normalmente en la final, el de Europa y el de Sudamérica. Llama la atención un hecho que ocurrió en la jornada de hoy. Obviamente River está disputando el Mundial de Clubes. Marcelo Gallardo fue entrevistado y de manera un poco sutil, por decirlo de alguna manera, le bajó mucho el precio, me parece a mí, a lo hecho por aquel equipo de Alejandro Sabela, que obviamente perdió una final, pero mucho se viene hablando y se habló desde ese entonces de lo que hizo, de cómo encaró el partido Estudiantes. Es más, si tenemos en cuenta enfrentamientos en partidos decisivos entre equipos sudamericanos, o en realidad, mejor dicho, argentinos y europeos, ese Estudiante fue el último que dio la talla, porque después San Lorenzo la pasó mal, y el mismo River, frente a un Barcelona muy parecido, también la pasó mal. Pero si quieren, comenzamos compartiendo un poco lo que fueron las palabras del entrenador de River a la hora de ser consultado de cómo encarar un partido de este tipo, bueno, sabiendo, ¿no?, que River se va a enfrentar ante el Inter, ¿no? Esta fecha no, la que sigue. Bueno, la consulta vino un poco por ahí. Tenía todo, entonces vos decías, bueno, ante eso, ¿qué haces? Y salís a disputarlo, y bueno, en la disputa podés ser inferior, y sí, claramente. Por eso no te lleva a tomar más recaudos que ellos. Está el emblema del Estudiantes contra Barcelona, lo tuvo al Barcelona de incómodo, lo sí, llevó al partido. Otra cultura, Otra cultura. Por eso, exacto. Otra cultura, otra historia, otro. Exacto, eso bueno. Eso también hay que entenderlo así, porque River no se permitiría un planteo así. ¿Qué sé yo? Podría permitírselo, sí, si vas a enfrentar, sabes que a priori sos inferior a tu rival, pero bueno, sos River, o sea, eso vos no lo podés perder de vista, o sea, vos de tu cabeza tienes que pensar a lo grande. Lo escucharon al entrenador, ¿no? Más allá de hacer mención a lo que hizo River en aquel 2015, queda la sensación que comparado con lo de Estudiantes en 2009, fue muy malo lo de River, porque prácticamente no compitió, perdió 3-0 frente al Barcelona. A ver, un poco lo que yo también marcaba en mis redes sociales. Uno puede decir, me pareció que Estudiantes no estuvo a la altura. Perfecto, no tiene nada de malo, cualquier opinión es válida. Acá da la sensación que, en palabras de Marcelo Gallardo, lo que faltaron fueron argumentos para sustentar esa opinión. Y ahí es donde el DT de River deja abierto el debate, el panorama, para que todos podamos interpretar sus palabras. Por eso me parece que viene un poco más por ahí, porque estaban hablando de lo que ha hecho River contra ese Barcelona en 2015, y inmediatamente cuando el periodista le consulta por lo hecho en el caso del Pincha, le bajó bastante el precio. Ponele que no nos quedamos con esto, vamos a tomar las palabras de Marcelo Gallardo. Bueno, y yo tampoco voy a opinar más del tema, aunque está claro lo que pienso, ni tampoco ustedes como hinchas, más allá que después lo dejen en los comentarios de este video. Hagámosla más fácil, escuchemos a Guardiola, al propio entrenador del Barcelona, lo que decía sobre Alejandro Sabela y el planteo de aquel partido. Nos enfrentamos en el Mundial de Clubs contra ese equipo que nos hizo sufrir tanto, con Verón, con un fantástico equipo. Clarito, ¿no? Está hablando el entrenador del equipo que Estudiantes se enfrentó ese día. Hablando de entrenadores, también estaría bueno que recordemos parte del laburo que hubo detrás de este partido cuando el propio Sabela explicaba o mostraba en un pizarrón cómo había pensado y cómo había ideado que se iba a dar aquel encuentro. Defensores centrales. En este caso jugó Díaz, jugó Clemente, jugó el Colorado, jugó el Chavo y jugó Sebastián, el Chino, Braña, José y acá, con Piqué y Enzo Pérez en una función de comodín libre para intentar tapar de acá y si cortábamos, llegar. Tal es así que en los primeros 20 minutos tuvimos dos jugadas
es una que en los primeros 20, después se nos fue complicando. una que llegó por acá a Enzo y que estaba Boselli libre, si podía. Y la otra que Sebastián se la da a Enzo, que entra por izquierda Sebastián y se la da a Enzo, y justo que llega, creo que no sé si Puyol o Piqué, le pone el cuerpo. Esas dos jugadas. La idea básica era, primero esto, contrarrestar esto, ¿no? En cierta medida, que era donde se hacía fuerte el Barcelona. Normalmente los equipos que jugaban contra el Barcelona jugaban 4-4-2. Entonces acá se producía que 3 del Barcelona contra 2 del equipo rival. No la agarraban más, era muy difícil. ¿Y cómo lo compensaban ese? Si normalmente lo compensaban, de acuerdo al lado que iba la pelota, se cerraba uno de los de afuera. Pero ¿cuál era el problema si cerraba uno de los de afuera? Sobre todo si se cerraba este. Messi a una línea de 4 la perfora, se saca de encima a uno y ya cuando viene el segundo, el 9 queda mano a mano con el otro central, queda mano a mano con el central. Y aparte con un agravante, la pasada de Dani Alves, que era uno de los fuertes del Barcelona. Superioridad numérica acá, Messi que se metía para adentro y Dani Alves que pasara por afuera. Otra característica, marcar más a Piqué que a Puyol, porque Piqué tenía primero más riqueza técnica, lo que le producía quebrar la línea y ahí quebrar la superioridad numérica. Y de última, tenía una gran panorama y una gran pegada, y me había cansado de ver cambio de metro de frente de 60 metros de Piqué, a Enrique la paraba con el pecho. Obviamente teníamos que dejarlo salir a Puyol. Para ir finalizando y también tratando de hacer un poco de memoria, este disparador, a partir de lo que dijo Gallardo, que está bueno recordar qué pasó desde aquella final con todos los equipos argentinos que intentaron enfrentar a un europeo. No solamente quedarnos con la palabra de Gallardo, sino como hicimos con la del propio Guardiola y recordando lo que explicaba Sabela. Bueno, sin ir más lejos, el propio Messi admitía que aquel partido se ganó prácticamente de casualidad. No, bravo el partido. Metió pecho. No, bravo ese partido. Por eso el grito así, que en su momento la gente de Estudiantes lo tomó mal, pero es un partido que sinceramente lo ganamos Sobre el final. de pedo, porque empata Pedro en el 90 y después lo ganamos a la prueba, pero no le pudimos entrar nunca. Estudiantes hizo un partido impresionante, la verdad que se hablaba y se decía que íbamos a hacer 3 o 4 y no le creamos una ocasión. Sí. Bueno, no, lo dijo el propio Lionel Andrés Messi. Me parece que lo que hizo Gallardo, creo que él sabe que se equivocó, porque repito, cualquiera puede opinar lo contrario. El tema es cuando no aparecen los argumentos detrás de su opinión, que es un poco lo que ocurrió cuando Marcelo Gallardo hablaba sobre el tema. Habló Guardiola también en su momento, lo propio Messi, vimos a Sabela explicando el planteo. Me parece que está claro que no está bueno bajarle el precio a lo que hace otro equipo, en este caso Estudiantes, porque a mí no me gusta cuando se ningunea un poco, ¿no?, al otro, porque si yo estuviese ahí en esa entrevista le hubiese dicho, bueno, Marcelo, está bien, tu opinión me parece interesante. Ahora, River perdió 3-0 con el Barcelona en 2015 y tuvo que ir a tiempo suplementario el equipo de Messi en 2009 para ganarle a Estudiantes. Entonces, algo mejor que vos hicieron. Me parece que pasa un poco para ahí. Sí, después obviamente sumamos los testimonios, queda mucho más claro esta historia. Me parecía interesante que lo compartamos, también es interesante hacer un poco de historia, porque no solamente quedan equipos o partidos en el recuerdo ganando, también perdiendo, como fue el caso de ese Estudiantes que venía de ser campeón de América. Por eso también es lo que hablamos siempre acá, ¿no? ¿Vieron cuando yo les hincho y les digo, analicemos también los partidos más allá del resultado, por cómo funcionó, por cómo se dieron? Bueno, acá lo mismo. Más allá del resultado, porque Estudiantes perdió la final, también está bueno repasar un poco el valor de ese partido con el paso de los tiempos, con el paso de los días, con el paso de los años, con el paso del tiempo y también, obviamente, apelando al testimonio de los propios protagonistas. Ninguno de Estudiantes, los dos que elegimos fueron del rival, solamente de Sabela mostramos cómo planteó el partido. Para que sigamos mostrando este tipo de contenido, lo de siempre, suscríbete a este canal de YouTube, no te cuesta nada, es gratis, me permite seguir creciendo y les prometo, dentro de poco,
quizás antes que comience el próximo torneo clausura o algunas fechas iniciadas, ¿por qué no? Renovarnos, vamos a salir desde un nuevo lugar y obviamente la idea va a ser empezar a transmitir en vivo. Voy a necesitar que me hagan el aguante para que podamos generar este nuevo espacio de debate que ya lo tenemos, pero la idea es ir por más. Volviendo al caso de Estudiantes y para no irme de lo que estábamos hablando, Estudiantes jugó una final, la peleó, la luchó, no la pudo ganar, pero evidentemente sigue siendo noticia.